Pues allá vamos. Todo tuyo, Pedro. Buenas noches a todos los presentes. Hoy vamos a tratar un tema que tiene por título Un hombre y 7 mujeres y está basado en el capítulo 4 de Isaías, especialmente en el versículo 1. Hoy tenemos un tema profético muy interesante llamado Un hombre y 7 mujeres en el tiempo del fin. Así que la paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo more en cada uno de nuestros corazones. Espero que sea un tema de bendición, un tema que vamos a profundizar y a adquirir una lección para aplicarla espiritualmente, como también un mensaje de esperanza y de amonestación, de dirección y de consejos divinos para el pueblo de Dios. Ya habiendo orado, porque supongo que habremos orado cada uno en nuestras casas, el Señor nos abra la mente para que el tema de hoy podamos comprenderlo y por consiguiente me voy a introducir con una cita de la pluma inspirada que se encuentra en Evento de los Últimos Días en la página 222, que dice así, ya que el sábado pasado lo mencioné. Dice, los que tienen una oportunidad de oír la verdad y sin embargo no se esfuerzan por oírla ni comprenderla, pensando que si no oyen no serán responsables, serán considerados culpables ante Dios, lo mismo como si lo hubieran oído y rechazado. El texto que acabamos de leer, muchos piensan que si uno no escucha un mensaje de Dios o investigan más, ellos creen que al no hacerlo, creen que no serán responsables de la mayor luz. Sin embargo, dice la inspiración aquí, en Eventos de los Últimos Días, los que tienen una oportunidad de oír la verdad. Si alguien te invitó o si tú tuviste a alguien, si repartiste un folleto, o si regalaste una Biblia o un libro del Espíritu de Profecía o cualquier otro medio por el cual pudiera ser que puedes compartir un estudio o un sermón por las redes sociales y lo recibes y no quisiste investigarlo y no quisiste estudiarlo porque ya tienes lo suficiente y ya no necesitas más. Espero que si yo escucho o si yo estudio o investigo más, seré responsable. Así que yo no quiero más. ¿Serás tú uno de ellos? ¿Seré yo uno de ellos? ¿Será posible que creamos que ya lo tenemos todo y que no necesitamos nada más? La cita del Espíritu de Profecía sigue diciendo, no habrá excusa para los que elijan caminar en el error cuando podrían haber entendido lo que es la verdad. Jesús en sus sufrimientos y muertes ha hecho expiación para todos los pecadores de ignorancia, pero no se ha preparado remedio para la ceguera voluntaria. Así que Dios perdona y pasa por alto la ignorancia. No la ignorancia escogida, no la ignorancia voluntaria, sino la ignorancia a la cual nunca se supo, nunca escuché, nunca tuve la oportunidad, pero no se ha permitido ni hecho preparación ni remedio adecuado para la ceguera voluntaria. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si tú decides de no oír este mensaje o cualquier otro mensaje de Dios, no creas que porque no lo escuches cuando tuviste la oportunidad y tuviste tiempo de investigar y por no hacerlo tú dirás, yo no soy culpable. Cuidado, hermanos, cuidado, porque no hizo Dios en Cristo expiación por ese pecado.
Somos tan culpables al no escucharla como si la hubiésemos escuchado y rechazado. Ya les he mencionado que hoy vamos a estudiar un tema titulado Un hombre y 7 mujeres en el tiempo del fin. Que presenta al señor Valdemar. Vamos a entrar de lleno a esa profecía, porque de seguro, hermanos, que estarán inquietos en saber de qué se trata. Veremos un mensaje oportuno, un mensaje que Dios tiene para nosotros. Y vamos a ir al libro de Isaías capítulo 4, versículo 1, donde se nos dice lo siguiente. En aquel tiempo, 7 mujeres echarán mano de un hombre, diciendo, nosotras comeremos nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas. Solamente permítenos ser llamadas por tu nombre y así quitar nuestro oprobio. Encontramos aquí una verdad que es para el tiempo del fin. Noten que el versículo 1 dice, echarán mano. La palabra echarán mano está hablando en tiempo futuro. Pero de manera específica, cuando en la Biblia menciona en aquel tiempo, nosotros notaremos este lenguaje en el libro de Ezequiel, en Jeremías, en Isaías, refiriéndose al tiempo del fin, a un tiempo muy lejano al tiempo del que se escribió. Verdades como estas las encontraremos en los profetas menores como Isaías, Jeremías, Ezequiel, Miqueas, Abdías, etcétera, etcétera. Así que en aquel tiempo se está refiriendo al tiempo del fin. Verdades que son para nuestro tiempo. Y a esto se refirió el apóstol Pedro en su primera epístola, en el capítulo 1, versículo 10, hablando de estos profetas. Dice así, acerca de esta salvación inquirieron y diligentemente indagaron los profetas que profetizaron de la gracia que había de venir, es decir, tiempo futuro hacia nosotros. Normalmente se ignoran bastante los mensajes de los profetas mayores y menores. Es raro, a ver, se me ha puesto aquí una... No te preocupes. Ya empezamos. Es raro que normalmente un pastor, un laico, los hijos de Dios que dediquen tiempo a este tipo de profecías, refiriéndome a los profetas menores. ¿Por qué? Porque para algunos parecen muy complicadas, ya se cumplió, no tiene nada que ver con nosotros. Pero no para mí ni para vosotros, porque de seguro que les va a encantar las verdades proféticas de los profetas mayores y menores. En el libro llamado Mensajes Selectos, tomo 3, página 386, en ese contexto dice así, los profetas bíblicos escribieron para nuestro tiempo, es decir, para nosotros, porque nosotros somos la última generación. De hecho, Pedro, perdóname un momento, el error que cometemos es que no nos damos cuenta, yo una y otra vez en las reflexiones que presento, que son del Espíritu y Profecía, ¿verdad? Casi siempre, bueno, siempre, debemos darnos cuenta que ellos son un tipo para nosotros. Y Claro. desgraciadamente, es decir, Dios nos revela a través de esta experiencia pasada para que nosotros no volvamos a repetirla. Pero desgraciadamente volvemos a repetir. Por A o por B, el enemigo nos engaña. No, aquello no vale, esto es profeta pequeño, los otros ya no sirven para hoy y cosas así, que es lo que creen los que están de la puerta cerrada, es decir, el mundo evangélico, católicos, ortodoxos, en fin, todos el cristianismo. ¿Verdad?
Que en la cruz se terminó todo y ya no hay más. Y el Antiguo Testamento, pues es el Antiguo Testamento. Nosotros nos importa el Nuevo Testamento, ¿verdad? Claro, qué error. Qué error. Por eso estamos como estamos. Sí. Pues hablando de esto, la hermana White cita precisamente Primera de Pedro 1, versículos 10 y 12, y dice así: acerca de esta salvación inquirieron y diligentemente indagaron los profetas que profetizaron de la gracia que había de venir a vosotros, es decir, a nosotros, a los cuales fue revelado que no para sí mismo, no para ellos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales desean mirar los ángeles. Así que es de interés cómo la Biblia nos habla en Primera de Pedro 1, 10 y 12 y en el espíritu de profecía claramente que los profetas profetizaron para nosotros estas cosas que habrían de venir y no para sí mismos. Así que esto es importante, hermanos. Nosotros como verdaderos cristianos no debemos limitarnos solamente a leer los evangelios, sino toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Nuestra mente se expandirá, nuestra vida espiritual crecerá y dejaremos de estar poniendo atención a las anécdotas, a los chistes, a las historias que muchas veces ocupan nuestros púlpitos sin darnos el verdadero pan. Y permítame que haga completar algo aquí. Yo creo que ya es la hora para la última generación, que yo creo que somos nosotros, lo creo firmemente. Yo creo que es la hora de aceptar de una vez por todas que el Espíritu de Profecía es palabra de Dios. No solamente porque, yo lo he dicho en multitud de ocasiones, si solo nos quedamos con la Biblia, solo podemos terminar en el mundo evangélico. Vamos a terminar lo que ellos creen. De hecho, la visión de los dos tronos precisamente eso nos dice. Uno detrás de otro se fueron delante del trono del lugar santo. Es decir, la teología del mundo evangélico. Solo con la Biblia. Si no tomamos que el Espíritu de Profecía es palabra de Dios también, dedicada precisamente a la última generación, porque esa mano que rompe de Daniel 2, que tú la explicaste, ¿verdad? Esa mano que rompe del monte, que es la Odisea, ¿verdad? Ese es Cristo. ¿Y cómo rompe justamente en el día de la expiación esa mano? ¿Cómo rompe esa piedra? Pues Espíritu Profecía. ¿Cómo entenderemos nosotros todas esas realidades? Si fíjate, si leemos una y otra vez el Espíritu Profecía y sin esto no entenderíamos nuestra realidad. ¿Verdad? Perdona por interrumpir, pero creo que es la hora de aceptar esta realidad y dejar el miedo de un lado. El Espíritu de Profecía es palabra de Cristo específicamente para preparar este pueblo final. Sin esto, no hay pueblo final. Claro. Bueno, dicho todo lo que hemos dicho hasta ahora, entremos al tema que habíamos anunciado, que tenía por título Un hombre y 7 mujeres en el tiempo del fin. La pregunta que tenemos es, ¿quién es este hombre y quiénes son estas 7 mujeres? Vayamos al libro de Daniel, capítulo 7, versículo 13, donde se nos dice: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí en las nubes del cielo uno como el Hijo del Hombre que venía, y llegó hasta el anciano de días y le hicieron llegar delante de él. Entonces vemos que dentro de la Biblia a Cristo se le conoce como el Hijo del Hombre. Otros versículos que nos pueden ayudar bastante en esto es el libro de Mateo, el capítulo 24, versículo 30, donde se nos dice: y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo con poder y gran gloria. Así que el hombre que nos profetiza aquí en Isaías 4:1 se refiere a Cristo. Al mismo niño de Isaías 7, versículo 14 y 15,
Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Comerá mantequilla y miel para que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Bueno, abreviando, lo que estamos diciendo es que el hombre de Isaías 4 representa a Cristo. Y la siguiente pregunta ahora es, ¿quiénes son esas 7 mujeres? Tenemos a Cristo en la era cristiana y tenemos por hombre que en el tiempo del fin 7 mujeres echarán mano de un hombre. Mujer en la Biblia representa una iglesia. Vayamos al libro de Efesios, en el capítulo 5, versículo 22 al 24. Se nos dice lo siguiente. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la esposa, así como Cristo es cabeza de la iglesia y él es el salvador del cuerpo. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén a sus propios maridos en todo. ¿A qué se compara aquí al hombre? A Cristo. ¿A qué se compara aquí a las mujeres? A la iglesia. Otros versículos que pueden ayudarnos a entender que mujer representa iglesia se encuentran en el libro de Jeremías, capítulo 6, versículo 2, donde dice, a mujer hermosa y delicada comparé a la hija de Sión, es decir, a la iglesia de Dios. El pueblo de Dios, la iglesia está comparada con una mujer o a una mujer. Por eso es curioso que Isaías 4 nos habla, no nos habla de una mujer, sino nos habla de 7 mujeres. Todos sabemos que el número 7 involucra algo completo en su totalidad. Por lo tanto, si mujer representa iglesia, quiere decir que muchas o todas las iglesias están echando mano de un hombre, es decir, de Cristo. Vayamos al libro de Apocalipsis, de manera clara nos dará la respuesta de la pregunta ¿quiénes son las 7 iglesias? Apocalipsis 1:12 nos dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. ¿Qué representan los candeleros? Vayamos a Apocalipsis 1:20. Nos dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto es en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Luego, las 7 mujeres de Isaías 4 son lo mismo que en otras partes, en otra palabra profética de Juan, por ejemplo, Apocalipsis 1:12, 7 candeleros, y los 7 candeleros dice que son las 7 iglesias en la era cristiana. Resumiendo, diremos que las 7 mujeres son los 7 candeleros o las 7 iglesias de Apocalipsis, capítulo 2 y capítulo 3. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Volvamos de nuevo a Isaías 4, versículo 1. Ahí vimos que el hombre representa a Cristo. Las 7 mujeres son las iglesias, son los 7 candeleros, son las 7 iglesias de Apocalipsis y de manera general dice el capítulo 4:1 de Isaías, 7 mujeres en aquel tiempo. Noten que estas 7 mujeres existen en el tiempo del fin, siendo que en el mundo no hay solamente 7 iglesias, sino muchas iglesias. Entonces, ¿qué quiere decir 7? La sierva del Señor, en el libro de Hechos de los Apóstoles, en la página 467, nos dice lo siguiente. Los nombres de estas son un símbolo de la iglesia en diferentes periodos de la era cristiana.
El número 7 indica algo completo y significa que los mensajes se extienden hasta el tiempo del fin. Es decir, así como se empieza con la iglesia de Éfeso, que es la iglesia de los apóstoles, hasta, pasando el tiempo, llegamos hasta la séptima iglesia, que es la iglesia de la Odisea. Luego, ¿por qué son 7? Pues porque representan no solo algo completo, sino un todo, o sea, todas las iglesias, como los 7 candeleros, son las 7 mujeres de Isaías 4:1. La iglesia cristiana en todas las etapas, o sea, en todas las edades, desde Sí. Cristo hasta el final. ¿Sabes lo que me sorprende a mí aquí? Sí. La iglesia de los apóstoles. Bueno, en su momento fue fiel, pero Al inicio. al principio, pero conforme se iban introduciendo nuevas almas, también traían sus costumbres mundanas. No solamente eso, sino a medida que los apóstoles fueron matados. También, claro, Eso es, todo. la verdad, es decir, los fundamentos se movieron, se desplazaron, de tal modo que ya al final, casi de siglo, podríamos decir, al final, cuando a Juan se le revela el Apocalipsis, la iglesia ya estaba, los nicolaitas, es el mensaje que se le da a los nicolaitas, ¿verdad? O sea, al final, principio del segundo siglo, ya estaban en apostasía. Por eso, el candelero también representa al Espíritu Santo, es decir, la influencia del Espíritu Santo sobre el liderazgo de la iglesia de cada edad, ¿verdad? Por eso se explica luego después, espero que no me adelante con eso, ¿no? Pero se explica de por qué esas mujeres quieren el nombre de Cristo. Bueno, esto se va a Pero, ver. vale, No, me sí, voy a callar, ¿verdad? sí, Quieren el nombre, pero no quieren la teología, no quieren la verdad, no quieren santificarse. sí, esto se va a Con poner. eso creo que me fui hasta el final. Perdón, pero creo que es necesario que la gente entiendan que el candelabro hay que entenderlo por lo que les dice a la Odisea, ¿verdad? Hay que entender esta explicación que yo creo que es necesaria. No lo sé si lo vas a dar, pero creo que viene bien. Cuando dice que a la iglesia de la Odisea se le retira el candelero, que es justamente lo que pasó consecuencia de 1888. El Espíritu Santo se ha retirado, el pueblo empezó a caminar hacia Egipto. ¿Quién es el candelero? La presencia del Espíritu Santo en medio del pueblo, ¿verdad? Pero esto no significa que la presencia, o sea, la manifestación del Espíritu Santo en medio de esta iglesia. Recuerden que siempre ha habido un remanente en todas las edades. Por lo tanto, Espíritu Santo sí que ha obrado a través de todas las edades, ¿verdad? Pero la iglesia en conjunto solo toma el nombre, pero no lleva el mensaje. Bueno, perdóname. Esto se va a ver. Vale, te dejo. Y si he interferido con lo tuyo, perdóname, lo vuelvo a decir otra vez. Es un poco largo, entonces me gustaría que cuando se terminara, si hay preguntas y yo puedo contestarlas, las contestaré. Vale, me acabas de dar una estocada, cállate de una vez y escucha. No, vale, ya lo pillé. Vale. No, se puede opinar, pero quiero decir que es que si no se va a alargar Te lío mucho. y interfiero con lo que tú Va a quieres alargar presentar. mucho. Vale, por eso te pido perdón, que ya me di cuenta que igual lo estoy haciendo. También son 7 porque dice que el mensaje de esas 7 se extienden hasta el tiempo del fin. Y el tiempo del fin es el que estamos viviendo nosotros ahora. Y que es un mensaje para nuestro tiempo. Ahora, ¿qué es lo que están haciendo estas mujeres? Hermanos, si son 7 y es algo completo y son todas las iglesias que se llaman cristianas y son religiosas, esto quiere decir que incluye a nuestra iglesia, que dice ser el pueblo de Dios. 7 se aferran a un hombre. ¿Y qué es lo que dicen? Veamos lo que dice el versículo de Isaías 4:1. En aquel tiempo 7 mujeres echarán mano de un hombre diciendo: nosotras comeremos nuestro pan y nos vestiremos de nuestra ropa. Solamente permítenos ser llamadas por tu nombre y así quitar nuestro oprobio. ¿Qué quiere decir todo esto? Haremos nuestro propio pan, tendremos nuestra propia ropa.
Qué interesante es esto. ¿Qué representa el pan que ellas están fabricando? Vayamos a Primera de Juan, no, primero vayamos a Juan 6, versículos 27 y 35, donde se nos dice, trabajar no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Y Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que a mí y en que en mí cree no tendrá sed jamás. Luego, ¿quién es el pan verdadero? Cristo. Pero noten que en esta profecía de Isaías 4, estas 7 iglesias, estas 7 mujeres, estas iglesias, incluyendo al pueblo de Dios, le dicen al hombre, es decir, a Cristo, mira, queremos tu nombre, pero vamos a cocinar nuestro propio pan. En otras palabras, ellas tienen el nombre de Cristo, pero tienen sus propias doctrinas, enseñanzas, sus propios mensajes, sus propias verdades, no el pan verdadero que es Cristo. Y hablando de esto, la pluma inspirada del Señor nos dice en Primeros Escritos, en la página 227, párrafo 1, lo siguiente. La iglesia no es ahora el apartado y peculiar pueblo que era cuando los fuegos de las persecuciones estaban encendidos contra ella. Así que si tú, hermano, te quieres engañar diciendo que la iglesia está bien y que no necesita nada más, bueno, eso es tu propia opinión. Sin embargo, ella dice que la iglesia no es lo que debiera de ser. Está diciendo la sierva del Señor. Recuerden que Isaías 4:1, las mujeres, y dice todas, porque son las 7, todas. Las 7 dicen, vamos a cocinar, a preparar nuestro propio pan, nuestras propias doctrinas, nuestras propias enseñanzas. Todo esto ocurre dentro de la iglesia de Dios. Ya no hablar de otras iglesias. Es que esto es curioso, perdóname que quiero incluir aquí, como dije también, lo de los apóstoles, la desgracia de la Odisea, ¿eh? No nos damos cuenta que nosotros, la Odisea siendo, y la Odisea, la iglesia de la Odisea, que no quiero poner el nombre aquí porque no quiero enfatizar, aunque quizás debería, ¿no? Pero por respeto, ¿no? Pero que la iglesia de la Odisea crea que ella es la niña de los ojos de Dios, la escogida, y que no entienda que es una de esas mujeres que solo quiere el nombre de Cristo, pero que no tiene su teología, esto es una desgracia tan grande que asusta, honestamente, asusta. Sí. Dentro de la iglesia de Dios hay tanta apostasía, tanta desobediencia y tanto liberalismo y tantas costumbres paganas. Todo eso es consecuencia de hacerse su propio pan, no por el cielo, sino por esas mujeres mundanas y no verdaderamente. Orfa quiere intervenir. Vamos a dejar intervenir, Pedro, si no te molesta. ¿Vale? Orfa, tienes la palabra. Pero debemos entender y comprender que dentro de la iglesia que se dice, pero que no es, porque la iglesia verdadera de Dios bebe y come el pan que es su maestro, aquel pan vivo que descendió del cielo, el verdadero pueblo de Dios. Pero recuerden que siempre ha habido un remanente, Orfa. En todas las iglesias ha habido un remanente. En todas las iglesias. Eso. Pero la que se dice, la que se dice ser pueblo de Dios, como dijo el hermano Gabriel, la Odisea, que está rica y que no tiene necesidad de nada, se dice ser, pero a los ojos del Señor no lo es. Y ante el pueblo fiel de Dios
el pueblo fiel de Dios sabe reconocer que esa no es el verdadero pueblo de Dios. Muy Porque el bien verdadero pueblo destacado. de Dios come su carne y bebe su sangre. Amén, Esa es la amén. diferencia que debemos ver y entender. Claro. Y no tenemos, o sea, no deberíamos de tener, si realmente somos fieles seguidores de nuestro Redentor, deberíamos de ser capaces, si tenemos el Espíritu de Cristo, que caminamos con Él, deberíamos de ser capaces de reconocer, Señor, estamos es decir, hemos abandonado tu camino, pero ahora entendemos dónde estamos y queremos volver. Recuerden que la visión de los dos tronos dice que unos detrás de otros han ido delante del trono del lugar santo y no dice que alguno vuelve para atrás. Pero, ¿qué es lo que hace esta mano de Daniel 2? Por eso a mí se me quedó en la mente tremendo, porque es Cristo el que construye este remanente precisamente de esta iglesia apostasiada, y con este remanente, Cristo, como la cabeza de esta mujer, de esta iglesia, de este pueblo final, para que no se confunda iglesia con institución, ¿verdad? Yo siempre lo he dicho, la iglesia es Cristo, no es ninguna institución, ninguna tontería, ¿verdad? Es Cristo el que guía este remanente final hacia la victoria, ¿verdad? Destruye todo lo que el enemigo en todas sus etapas, que eso es lo que trata de revelarnos la estatua de Daniel 2, todos los reinos, todo lo que el enemigo ha tratado de construir, contrario, o sea, la otra cara de la moneda, a lo que Dios quiso construir con este pequeño remanente que siempre lo ha tenido desde Adán hasta el final, ¿verdad? Pero al final la promesa es que Dios, por eso se ha comprometido, que a través del espíritu, de su espíritu, de esta ley que el enemigo dijo que no era buena, él con este espíritu se compromete que este espíritu en una generación serán vencedores, hará la demostración final, igual como lo ha hecho con el hombre Jesucristo. Por eso tratamos en reflexiones anteriores. Pido perdón por excederme, ¿verdad? Pero quiero que ampliemos y que el horizonte sea todo lo amplio posible que podamos, ¿verdad? Para poder entender de lo que realmente Pedro trata de explicarnos, que lo está haciendo muy bien. Y perdón otra vez. No os preocupéis, hermanos, que todo lo que estáis hablando... No sé si Orfa ha terminado, perdón, porque yo soy un sinvergüenza siempre. ¿Has terminado, Orfa? No, sí, hermano, es lo Vale, nomás quería que se notar la diferencia entre lo que se dice pero que no es. Vale. Todo esto que estáis hablando, yo lo tengo en el estudio. Lo que pasa es que yo sé que estáis impacientes, sé que tenéis celo. Pero perdónanos. Es que, ¿sabes qué pasa? Cuando uno camina con Cristo, el espíritu que tiene dentro, o sea, no, es como un fuego, que es que no puedes. Tú quieres compartir con tus hermanos. Ahora, por eso yo siempre digo, perdona. Yo sé que seguramente tú lo tienes en tu estudio, pero por si acaso, vamos a tratar de completar, aunque se sobrepone con todo lo que tú tienes. Por eso pido perdón constantemente. Seguramente todos mis hermanos piensan igual, ¿no? Pero es mejor que no se termine el tema, porque piensa Pedro que este tema luego sale en la red y estará ahí para siempre, mientras Dios aguante. Y que ellos tengan, porque hay mucha gente que no es de esta iglesia. Claro. O sea, y seguramente entre nosotros ahora puede ser que haya uno que no esté de nosotros y no entienda exactamente, pero que quiere entender. Entonces, cuanto más tratemos de ampliar para que cada uno de los que estamos podamos ampliar el horizonte, ¿verdad? Por eso lo digo, aunque vuelvo a pedir perdón, no pasa nada, pero mejor que le sobre información que le falte. ¿Vale? Okay. Vale. Y ahora todo tuyo, Pedro. Perdón. Bueno, todo esto de lo que estamos hablando, de la apostasía que hay dentro de la iglesia, la de desobediencia, el liberalismo, etcétera, etcétera, todo esto es consecuencia de hacerse su propio pan. Pedro, te he escuchado 2 veces decir liberalismo. Tanto el ala liberal como el ala conservadora están equivocados las dos. La Odisea está en conjunto. Sí. Es esa iglesia que quiere el nombre de Cristo, pero que no lo representa. Tanto ala liberal como conservadora. Quiero apuntar esto porque yo también lo creía, hasta que me di cuenta que no, que es un error. La ala conservadora habla de la boda del Cordero. ¿Sabe algo de esto? No, pues entonces no tiene la verdad. Ya, es bueno destacar esto, ¿vale? Que el ala liberal está directamente en el mundo evangélico, correcto. Pero el ala conservadora también está equivocada. Pero la institución dice ser el pueblo de Dios. Entonces vamos a ver si es verdad
cuál es el verdadero pueblo. Pero es un remanente que no es del ala conservador liberal. Porque tener en cuenta que Dios, a través de todas las edades, ha tenido un pueblo, es decir, ha tenido una iglesia. Un remanente, llamémoslo así, un remanente. Toda esa iglesia se ha corrompido, pero siempre ha quedado un residuo. Elías y los 7000 y en cada etapa, ¿verdad? O sea, en cada etapa. Y ahora mismo también. Pues todo esto se va a ver. Luego, todo esto es consecuencia de hacerse su propio pan, no por el cielo, sino por estas mujeres que, como he dicho, son mujeres mundanas y no verdaderamente cristianas. Dice el Espíritu de Profecía en Primeros Escritos, página 227, párrafo 3. Los ministros ajustan sus sermones al gusto de los cristianos mundanos. No se atreven a predicar a Jesús ni las penetrantes verdades de la Biblia, porque si lo hiciesen, estos cristianos mundanos no quedarían en las iglesias. O sea, estas son palabras. Y tienen miedo que les dejen de pagar. Ese es el problema de los diezmos y las ofrendas. Por eso nos expulsan, nos desfraternizan, no nos Claro. ¿Por qué? Porque hay pocas personas que no se atreven a decir estas cosas en voz alta. Así que, hermanos, no me tienen que creer a mí. Lo acabo de leer en Primeros Escritos, en la página 227, párrafo 3. De hecho, se titula Alianza entre la Iglesia y el mundo. Hermanos, este asunto es muy serio, es muy delicado, lo de Isaías 4. Lo que nos está diciendo es que todo esto es en el tiempo del fin, en los últimos días, todas las iglesias, incluida la nuestra. Aunque tengamos la verdad, por no practicarla y por no predicarla al pie de la letra, como Dios nos lo ha mandado. Le han suplementado al pan del hombre las teorías de los hombres, la teología del hombre, las mentiras de los hombres que se creen llenos del conocimiento teológico, pero que solamente le están dando al pueblo algo que no es considerado el pan del cielo. Y a esto se refiere el Espíritu de Profecía en Testimonios para Ministros en la página 336, párrafo 1. Dice: ahora, en el tiempo de gracia, estamos todos en un periodo de prueba. Satanás trabaja con sus encantos y sus sobornos engañosos, y algunos pensarán que gracias a sus planes han logrado especular admirablemente. Pero he aquí que cuando pensaban que estaban levantándose con seguridad y se elevaban a sí mismos en el egoísmo, descubrieron que Dios puede desparramar más rápidamente de lo que ellos pueden juntar. Y sigue diciendo en el párrafo 3 de la misma página: hay hombres que presentan en el púlpito como pastores, profesan alimentar el rebaño, mientras las ovejas están pereciendo por falta del pan de vida. Hay discursos largos y fastidiosos, mayormente compuestos de relatos, de anécdotas, pero los corazones de los oyentes no son tocados. Pero esto se pone peor. Miren lo que dice la sierva del Señor en la página 334, párrafo 1. ¿Qué ángeles asisten a estos en el púlpito mientras dan al rebaño veneno en lugar de trigo puro? Cuidadosamente zarandeado. Esta es la obra de agentes satánicos para traer confusión, para hechizar la mente de ancianos y jóvenes. Esto está en Testimonios para Ministros en la página 334, párrafo 1. Por cierto, que estamos en este momento, ¿volverás a enviarnos luego el PDF, el archivo?
Sí, para que lo tengan los hermanos las referencias, porque como nosotros utilizamos siempre lo escrito está, pero en esta ocasión no sí, tengo sí, un PowerPoint, ¿verdad? Pues que tengan luego todas las referencias. Gracias. sí. Y esta vez lo he hecho de tal manera que no haya abreviaciones que me Sí, hago sí, yo. que sea fácil de entender. Yo soy yo. Entonces así vosotros lo podéis entender. Muy bien, Pedro. Luego, la pregunta que hago es, ¿qué es lo que muchas veces se nos da desde el púlpito, hermanos? La sierva del Señor dice que es veneno espiritual. En cualquier comida menos dice que es cualquier comida menos la comida divina, el verdadero pan. ¿Qué es lo que están haciendo estas mujeres? Estas mujeres, noten que ellas dicen, mira, queremos tu nombre, nos vamos a llamar cristianas, vamos a procesar tu nombre, pero nosotras vamos a cocinar, a preparar nuestro pan. Esto es tan delicado que otro profeta habló de ello. Ezequiel capítulo 4, versículo 9, dice lo siguiente: y tú toma para ti trigo, cebada, habas, lentejas, maíz y centeno, y ponlos en una vasija y harte pan de ellos el número de los días que durmieres sobre tu lado, 390 días comerás de él. ¿Qué tenía que hacer con esto? Un pan. Con todos estos ingredientes tenía que hacer un pan. Pero Dios también vio que este pan, el verdadero pan, estos ingredientes verdaderos y naturales de Dios iban a ser cocinados. Pero debajo de qué tenían que ser cocinados, dice el Señor. Ezequiel 4, versículo 12. Y comerás pan de cebada cocido debajo de las cenizas. Y atención, y lo cocerás sobre excrementos de hombre, a vista de ellos. Excrementos humanos, hermanos. Palabra de Dios. Ezequiel 4:12. Aquí en la palabra de Dios encontramos que Ezequiel también profetiza que en el tiempo del fin el pueblo de Dios, esparcido entre todas las naciones de la tierra. Dice Ezequiel 4:13, y dijo Jehová: así comerán los hijos de Israel su pan inmundo entre las naciones a donde los esparciré yo. Muchos piensan que esto ya se cumplió. No, no, no. Esto es para el Israel moderno, que está esparcido por todo el mundo. Lamentablemente, cumpliendo la profecía de Isaías 4, versículo 1, juntas con las otras mujeres, las otras iglesias están cocinando su propio pan, su propia doctrina, su propio Cristo, sus propias verdades teológicas, pero nada que ver con la Biblia y el espíritu de profecía. Hermanos, esto es tremendo. ¿Qué es lo que nosotros recibimos cada vez que escuchamos un sermón? ¿No se dan cuenta que la mayoría de nuestros ministros, nuestros predicadores, nuestros pastores, nos están dando un pan que no es el verdadero, compuesto de anécdotas, de chistes, de bromas, de historias, de novelas y de sus experiencias? Lo bueno es que no debemos de depender de lo que ellos nos dan. Debemos de depender de lo que está escrito en la palabra de Dios, hermano. Amén. Esto es espantoso. Tan terrible es que hoy en día todas las mesas, o sea, todos los púlpitos en general, están llenos de algo que no quisiera que
lo escucháis. Nombrar, expresar. Pero lamentablemente lo van a tener que escuchar. ¿Qué se sirven en las mesas? De manera simbólica diremos que pan, comida, alimentos, ¿no? Escuchemos lo que dice el profeta Isaías para nuestro tiempo. Isaías 28, versículo 8. Porque todas las mesas están llenas de vómito y suciedad, hasta no haber lugar limpio. Esto es espantoso, es terrible, es tremendo, hermano. Esto es claro, esto no tiene que dar lugar a dudas, esto es profundo. Todas las mesas, es decir, todas las iglesias, todas las mujeres de Isaías 4.1, todos los candeleros, como dice Apocalipsis 1.12 y versículo 20, todas esas iglesias de Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3 son iglesias que han errado en algún punto. En algún punto se contaminaron con doctrinas que no son de Dios. Doctrinas que son otro pan, no el verdadero pan, el pan de Cristo, el pan verdadero. Hermanos, todas las mesas están llenas. Sí, tienen comida, pero están llenas de vómito y suciedad. Esta es la triste condición del pueblo de Dios hoy juntamente con las otras iglesias. Que Dios nos ayude, hermanos. Pero eso es que en el tiempo del fin Dios tendrá hijos fieles. Dios dependerá de los miembros fieles, no de instituciones, no de edificios. Ojalá que tú y yo seamos uno de ellos, uno de los que tienen el verdadero Cristo, el verdadero pan, el verdadero mensaje, la verdad presente basada en la Biblia y el espíritu de profecía. Amén. No el hecho de llamarnos cristianos como las mujeres que se nombran bajo el nombre de Cristo en Isaías 4. Las hacen finalmente fieles y dignas para ir al cielo y adquirir la vida eterna, sino todo lo contrario. Con respecto al pan, esto es todo lo que diré hasta aquí. Hay mucho más, pero me voy a detener aquí. Ahora vamos a ir a lo siguiente que dice el versículo. Pero ellas siguen diciendo: en aquel tiempo 7 mujeres echarán mano de un hombre, diciendo: nosotras comeremos nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas. Solamente permítenos ser llamadas por tu nombre y así quitar nuestro oprobio. Qué interesante también. Estas mujeres dicen: mira, Cristo, te queremos como Cristo, pero nosotras vamos a hacer nuestras propias doctrinas, pero nuestro propio mensaje, nuestro propio pan y nuestra propia ropa. Esto nos lleva a la experiencia de Adán. Adán peca y ¿qué ocurre? Miremos lo que ocurre cuando tú y yo nos hacemos nuestras propias ropas. Según Génesis 3:8 en adelante, dice lo siguiente: y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y Adán y su esposa se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Y llamó Jehová Dios a Adán y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Les pregunto, hermanos, ¿estaba Adán y Eva desnudos literalmente hablando? Génesis 3, 6 y 7 nos dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer
y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. Y fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Permítame, Pedro, un poco intervenir aquí porque tengo el mono que se está volviendo loco. Fijaos, mis queridos hermanos, que está tocando Pedro un punto aquí que es bomba nuclear para el laodiceano, para el remanente final. Yo trato de deciros esto una y otra vez y mucha gente no comprende. A esta desnudez de Adán y Eva en Edén, Cristo le trae una ropa, ¿verdad? Unas pieles de corderos. ¿Qué es eso? Justificación por la fe. Ahora, ¿qué necesita el pueblo final para poder acudir a la boda del Cordero? Una ropa blanca. Es decir, eso lo trato. No es justificación por la fe. Es esa ropa blanca que Adán sí perdió antes de recibir la ropa del Cordero. Pues esta ropa blanca necesita el pueblo final para poder acudir a la boda del Cordero y entrar en el reino de Dios. Y esa ropa blanca es verdad, santifíquese en toda la verdad, un carácter, es decir, la presencia y el sello del Espíritu Santo. Y en el decreto, que es la boda final, tiene que haber, en una boda, ¿cuántas personas tiene que haber mínimo? Una boda, como mínimo 2. 3. El oficiante. Bueno, sí. Cuidado, porque ¿quién da el decreto? El decreto lo da el Padre. Y luego seremos llenos de la gloria de Dios. Por lo tanto, está el novio, Cristo, la novia, el remanente final, y el oficiante, que da el decreto y dice que se bese la novia, que el matrimonio, entiéndame, ¿verdad? Que el matrimonio empieza. A partir de este momento, Cristo, esa ropa blanca, esa ley, ese carácter, se une con el remanente final. Pero no estaba cubierto por la piel del cordero. No es suficiente para el remanente final, queridos. Y eso es lo que quiero que entendáis vosotros. Por eso os digo una y otra vez, cuidado, porque el remanente final necesita la verdadera ropa. La verdadera ropa, que no es la ropa de un cordero sacrificado, sino que es un cordero vivo. Es Cristo en nosotros, que es diferente. Justificación por la fe necesita un cordero sacrificado. Cristo en nuestra justicia necesita un cordero vivo. Es diferente. Es una restauración. Cristo en nosotros es esa ropa que había Adán antes de pecar. Perdóname por hacer este paréntesis, pero no podemos pasar por este evento que mucha gente no comprende. Mucha gente no entiende y es necesario que entendamos esta realidad. Perdona, Orfa, no sé si querías decir algo, hablar con nosotros o se te desconectó. Sí. No, dale. Sí. Es lo que debemos ver y entender, hermanos, que esa vestimenta nadie la tiene. Y es lo que hemos venido estudiando todo este tiempo. Solamente lo tiene Cristo. Correcto. Y él es porque Adán, al tratar de cubrir su desnudez, no lo logró. Solamente Cristo pudo venir a vestirlo para que cubriera su desnudez. Y hoy nosotros también. Y yo sé que el hermano Pedro lo tiene. Pero como dice el hermano, en nosotros está eso, hermano. Dentro de nosotros está eso. Porque lo estamos viendo con claridad. Y hoy, y también quiero, aprovechando de paso, Judith es otra de las muchachas, hermano, otra que la quiero como mi hija, que por la gracia de Dios hoy también pudo entrar. Está Mayra con nosotros, sí. Mayra y Uciel no tienen suficiente internet, no han podido conectarse,
pero es pueblo, hermano, y se Uciel entiende acaba de que no pedir de entrar en el grupo, en el canal de Telegram, y lo acepté inmediatamente, pero sí que no consiguió entrar en Telegram, sí, en el directo. sí, hermano, porque les falla mucho la internet. Pero entonces nosotros lo que debemos tener fijo es solamente que esa vestimenta solamente la tiene Cristo y solamente yendo a Él vamos a conseguir esa vestimenta, hermano, la vamos a obtener. No Gracias, es que hermano la Sergio. tiene, es Cristo. Es Eso es lo que trato Cristo. de decir, que es, Sí. en el final del día de la expiación, es Cristo. Esta unión entre Cristo y su iglesia se convierte en uno. Uh-huh. Es lo que Cristo decía, yo y el Padre somos uno. ¿Cómo? Por el Espíritu. Y Cristo al final del día de la expiación, en la boda del Cordero, se convierte uno con nosotros. Una vez que se convierte uno con nosotros, Él coloca también la humanidad, hay que entender el Apocalipsis hasta el final, ¿verdad? Coloca a la humanidad al trono de Dios del universo, ¿verdad? Es como una ofrenda viva que se coloca a sí mismo, a nosotros, al trono de Dios, al único Dios verdadero, ¿verdad? Bien, perdona y seguir. No sé si tienes algo más que decir, Orfa, pero si no, seguimos. Perdona, Pedro, otra vez. Bueno, ahora tengo un mono limpio, ya está bien, por ahora. Vemos que Adán y Eva fabricaron su propia ropa. Por eso yo os pregunté, la desnudez del versículo 10 no era la desnudez del versículo 6 y 7. Es decir, que perdieron la gloria de Cristo. Al perder la gloria de Cristo, ellos hicieron sus propias ropas, cogieron hojas de higuera. Y luego Dios, como se hicieron sus propias ropas, Dios les dio la piel de cordero, la justificación por la fe. Pero perdieron, primero estaban vestidos con la justicia de Cristo. Con su espíritu. Es que lo que tenía era el espíritu del mismo Cristo. Este uno igual a Dios, que vamos a tener al final del tiempo también. El espíritu, este uno igual a Dios, que es el sacrificio. Por eso yo traté de ayudarlos a entender esta realidad. Eso mismo vamos a tener nosotros en nosotros, que lo tiene también Jesucristo. ¿Verdad? Espiritualmente estaban desnudos. Perdieron la gloria de Dios, la imagen de su creador, el carácter de su Dios. Pero tratando de solucionar, es decir, de suplir lo que perdieron, ¿qué hicieron según el versículo 7? Su propia ropa. Su propia teología, su propia justificación. Claro. Hermanos y hermanas, es lamentable que como iglesia, como pueblo de Dios, estamos en la misma condición. Hemos perdido la imagen de Dios, el carácter, la gloria y el manto de justicia, la reverencia y la presencia de nuestro Dios. Hemos perdido su vestimenta. Por eso es que la última iglesia, es decir, la Odisea, mundialmente, la iglesia adventista del séptimo día, ¿cómo están? Vayamos a Apocalipsis 3:17, porque este versículo se nos aplica a nosotros. Porque tú dices, yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de nada. Y no conoces que tú eres un desventurado y un miserable, pobre, ciego y desnudo. Y desnudo. Y desnudo. Cuidado, y desnudo. ¿Pero por qué desnudo? Porque estás en el día de la expiación, has pasado, es decir, ¿cómo tenía que ser? Perdóname, Pedro, pero creo que es importante que entendamos esto, porque es que mucha gente está confusa en este asunto, justificación por la fe y la justicia de Cristo, que es otra cosa. ¿Por qué está la Odisea desnuda? Porque ella no se ha preparado en el lugar santo, donde tenía la ropa del cordero, o sea, la piel de cordero. En el día de la expiación tenía que recibir a Cristo, el cordero, en nosotros, ¿verdad? Teníamos que recibir a Cristo en este templo, que vuelvo a ocupar este templo. ¿Pero lo recibimos? No. Se ha recibido de nuevo. ¿Os dais cuenta? Lo que acabo de decir yo antes, ahora de nuevo estamos desnudos porque no sabemos dónde estamos. Por eso digo yo, la gente está
de nuevo delante del trono del lugar santo, de nuevo está con la piel de cordero. ¿Y dónde no está? En el día de la expiación. No está en el día de la expiación. Por eso dije que aparte de las doctrinas y de todos los dogmas humanos que hemos hecho, también hemos hecho nuestro propio Cristo. Y ese Cristo es un Cristo falso, al cual... Acuérdate lo que decía el hermano Wieland y Short en 1950. Fíjate tú que pronuncian palabras proféticas. Ante el Congreso de 1950 viene y dice, hermanos, estamos adorando a un falso Cristo. Y los hermanos en pleno Congreso se volvieron locos. No puede ser. Lo que acabas tú de decir es profecía de Wieland y Short. Fíjate tú. Dos hombres que servían en África y vinieron al Congreso y profetizaron. Yo me atrevo a decirlo ahora mismo. Estaban profetizando. ¿Quién los escuchó? Nadie. Nadie. No, sí. ¿Tuvo Dios un remanente en todas las etapas y en todas las generaciones? Sí. Pero si la profecía está clara de Isaías 4, esto tenía que ocurrir y se está viendo en nuestros días. Luego, ¿cómo estamos como iglesia? ¿Cómo estamos como pueblo de Dios? Ante el cielo estamos desnudos. ¿Por qué? Porque Isaías 4 dice que nuestra iglesia, junto con las otras iglesias, nos hemos revelado a su vestimenta y nos hemos fabricado y creado y hecho nuestra propia ropa. El ecumenismo. Nuestra propia justicia, nuestro propio carácter, nuestras propias reglas y nuestras propias verdades. Nuestros valores no son los valores del cielo. Nuestras verdades y el carácter que es aprobado hoy día no es el que el cielo está buscando ver en nosotros. Por lo tanto, debemos tomar esto muy en serio. Debemos tomar esto desde el punto de vista profético para meditar, para reflexionar. ¿Qué tipo de miembro soy? ¿Qué tipo de ropa tengo? ¿La iglesia de Cristo o la mía? ¿La que Adán tenía antes de pecar o la que formó y creó después de pecar? ¿Qué tipo de ropa tenemos? El espíritu de profecía es bien claro de que la ropa que el Señor quiere en nosotros es su justicia, es su carácter, que la mayoría no tenemos. Hermanos y hermanas, la Dulcea está desnuda. Es decir, estamos desnudos ante el cielo. Ante el mundo parece una iglesia próspera, una iglesia en crecimiento, una iglesia muy bendecida, pero no sé por quién, la verdad. Porque, sí, porque por el que ocupa el trono del lugar santo. El conocimiento, el árbol del conocimiento. Eso es lo que tienen. Porque proféticamente, Isaías 4:1, ellas van a cocinar su propio pan, van a formar, a coser, a realizar y a encontrar su propia vestimenta. Esta mujer, hermanos, o estos hermanos y hermanas, porque las iglesias las hacen hermanos y hermanas, que no escuchan hoy, están en peligro, porque el tiempo en que estamos se termina y estamos en un tiempo extra de gracia. Perdona, Pedro, un apunte más. Sí. La iglesia es la familia. Por eso hay que entender, es la familia la iglesia. Es que el enemigo nos ha pervertido los conceptos de tal modo que no entendemos. Por eso no era necesario explicar el hombre y la mujer son la iglesia, porque la familia es la iglesia. La iglesia estaba desde el Edén, de antes de pecar. Sí. La familia de Adán y Eva, ¿verdad? Aunque ellos nacieron hijos después de pecar. Pero esa es la iglesia auténtica. Y es importante entender esto, porque el pueblo final, ellos son grupitos, iglesias, familias, grupitos, iglesias, porque algunos estarán en solitario en lugares remotos.
Donde estén 2 o 3 congregados, Ahí está. Ahí está. allí Esa es la iglesia. en medio de ellos. Esa es la iglesia. Esa es la iglesia. Luego, estamos en un tiempo extra de gracia, porque sabemos que Cristo tenía que haber venido, pero su pueblo no ha estado preparado. Por eso ha alargado el tiempo de gracia. Por eso digo que estamos en un tiempo extra. En un tiempo de gracia porque Dios no quiere que nos perdamos. Isaías 4:1 declara que nuestra condición no es nada codiciable. El Señor nos da un consejo en Apocalipsis 3, versículo 18. Yo te aconsejo que de ti compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para que sean cubiertos. ¿Sabes lo que es esto? El Espíritu. Claro. Y no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Dice el Espíritu de Profecía en Mensajes Selectos, tomo 1, página 420, con respecto a lo que el Señor quiere que nosotros adquiramos. Quiere decir que estamos desnudos. Quiere decir que tenemos nuestras propias ropas, nuestra propia justicia. Y nos dice, agradecemos a Dios porque hay almas que comprenden que necesitan algo que no poseen: el oro de la fe y el amor, el manto blanco de la justicia de Cristo, el colirio del discernimiento espiritual. Si poseéis esos preciosos dones, el templo del alma humana no será como un altar profanado. ¿Tenemos estos dones? ¿Tenemos el oro, que son la fe verdadera y el amor verdadero? ¿Tenemos las vestimentas blancas, que es la única ropa que pasará el control? ¿Las bodas del Cordero? ¿La boda del Cordero? Hermanos, el Señor nos ha dado todo para ser lo que debemos de ser: su pueblo santo y apartado. Pero se avecina el día cuando serán descubiertos todos los que no tengan la verdadera ropa, la justicia de Cristo, su carácter y la imagen de Dios. Mateo 22 nos habla de una parábola muy interesante, pero no vamos a analizarla hoy. Solamente vamos a ver para sacar algunas lecciones. En el versículo 11 y 12 del capítulo 22 de Mateo se nos dice: cuando el rey vino para ver a los convidados, vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda y le dijo: amigo, ¿cómo entraste acá sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. El Espíritu de Profecía, en Palabras de Vida del Gran Maestro, en la página 251, versículo 3, nos dice así: el examen que los convidados a la fiesta hace el rey representa una obra de juicio. Los convidados a la fiesta del Evangelio son aquellos que profesan servir a Dios, aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Pero ¿por qué se encontró un hombre sin el vestido de bodas? La sierva sigue diciendo: pero no todos los que profesan ser cristianos son verdaderos discípulos. Antes que se dé la recompensa final, debe decidirse quiénes son idóneos para compartir la herencia de los justos. Esta decisión debe hacerse antes de la segunda venida de Cristo en las nubes del cielo. Nosotros estamos en el día de la expiación. Nos tiene que hacer pensar. Presenta el vestido que no tenía. El vestido de boda, la palabra representa el carácter puro y sin mancha que poseerán los verdaderos seguidores de Cristo. A la iglesia le fue dada que se vista de lino fino, limpio y brillante, que no tuviese mancha ni arrugas ni cosa semejante.
El lino fino, dice la Escritura, son las justificaciones de los santos. Es la justicia de Cristo, su propio carácter sin mancha, que por la fe se imparte a todos los que lo reciben como Salvador personal. La ropa blanca de la inocencia era llevada por nuestros primeros padres cuando fueron colocados por Dios en el santo Edén. Ellos vivían en perfecta conformidad con la voluntad de Dios. Esto se encuentra en Palabra de Vida del Gran Maestro, página 252, párrafos 2 y 3. Aquí dice que lo que debemos de adquirir antes de la vida eterna es el carácter que perdieron nuestros primeros padres. Por eso tenemos que orar para que el Señor nos dé su Santo Espíritu para que cuando llegue el día final de la expiación, es decir, la purificación, podamos tener el pasaporte para la boda del Cordero. ¿Haremos nosotros esto? ¿Despertaremos a la realidad de que necesitamos el pan de Cristo, el pan del cielo, la verdad divina pura y limpia y santa? ¿Entenderemos que nosotros no podemos transformar nuestro carácter? Necesitamos la justicia de Cristo, su manto blanco, su carácter, su imagen. Hermanos, Isaías 4, versículo 1, terminando el versículo, dice: así, quitar nuestro oprobio. Porque el versículo total dice: en aquel tiempo 7 mujeres echarán mano de un hombre, diciendo: nosotras comeremos nuestro pan y nos vestiremos de nuestra ropa. Solamente permítenos ser llamadas por tu nombre y así quitar nuestro oprobio, es decir, nuestras vergüenzas. Adulterio, adulterio. Sí. Por eso necesitan el nombre, para que no sean reconocidas que están en adulterio, pero están en adulterio. Exacto. ¿Qué quieren estas mujeres en el tiempo del fin, incluyendo nuestra iglesia? Solo quieren el nombre de Cristo, pero no sus verdades, es decir, el pan, su carácter. Ni su espíritu, que es su ropa, su justicia. ¿O no dicen ellos, refiriéndome ya al miembro: no se preocupen, seremos transformados cuando Cristo venga en las nubes? Justificación por la fe, claro. No, 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 no. Este es el tiempo de desarrollar, de formar, de doblegar el carácter de Cristo. Esto es lo único que nos va a calificar para el sellamiento, para terminar la obra, para ser dignos de pasar el juicio de los vivos, para poder estar entre los que terminarán en el cielo. Esto es lo único que nos dará lugar en la tierra nueva. Porque claro, hay muchos que dicen: no, 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 vamos a estar pecando hasta que Cristo venga. Entonces, lo que están diciendo en realidad a boca llena es que están en adulterio, porque claro, los que tienen a Cristo no pueden pecar. Es que tener a Cristo y pecar es incompatible. ¿Por qué? Porque pecar, ¿qué es? Estar separado de Dios. Si tienes a Cristo no estás separado de Dios, estás unido. ¿Cuál es el propósito de la boda del Cordero? Estén unidos. Pero ellos dicen: no, pecamos. ¿Por qué pecamos? Porque estamos separados, pero no se dan cuenta. No, como no entienden el lenguaje del cielo, dicen estupideces, por decirlo de alguna manera. ¿qué quiere decir todo esto? Bueno, en primer lugar, ellas dicen: solamente se ha llamado tu nombre sobre nosotras y quita nuestro propio. Luego, ¿qué quiere decir todo eso? Miren lo que dice la Biblia según Apocalipsis 2, Ahora, por favor, ahora enseguida. 9. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, porque nosotros decimos que somos ricos. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos, es decir, cristianos, adventistas, porque yo ya no me estoy
fijando en las demás iglesias, como pentecostales, presbiterianos, evangélicos. Olvídese. A mí me interesa mi iglesia, por eso he puesto cristianos, porque nos consideramos cristianos y adventistas, pero no lo somos. Solo tenemos el nombre, cristianos. Y la escritura dice, y no lo son, mas son sinagoga de Satanás. Eso lo dice Apocalipsis 2. Pedro, ha levantado la mano Urfa, vamos a dejarle un momentico que diga lo que quiera decir, porque luego se olvida. Es tremendo, esto es tremendo. Sí. Y eso es tremendo como para nosotros sacudirnos, ¿no? Pero comentando un poquito lo que se había hablado, como lo que dijo Gabriel, que todo creyente en la Odisea dice que nadie puede dejar de pecar hasta que venga la transformación, hasta que seamos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y eso no es así, porque entonces lo que hemos entendido nosotros es que entonces ¿cómo va a venir a morar el Espíritu de Cristo en nosotros en un cuerpo sucio? Si no, por eso volvemos a repetir lo que dice, no se turbe vuestro corazón en el deseado de todas las gentes. Dice que mientras Cristo estuviera en el cielo preparando moradas, su pueblo estaría en la tierra preparando su carácter. ¿Sí? Dejando las cosas del enemigo, que no haya nada del enemigo en que pueda acusarte como que le perteneces. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos dice? Que nuestra carne permanece bajo el pecado, pero tú y yo como representantes de Cristo no pecamos. La transformación viene en ese cuerpo que ya estuvo listo, ya estuvo santificado. Hay que entender que pecado significa una elección. Exacto. Es una elección y eso implica conocimiento. Es decir, yo elijo separarme de Dios, es decir, contrario a lo que Dios me ha dicho en su palabra, en lo escrito está, cosa que Cristo no ha hecho en ningún momento, por eso fue vencedor, ¿verdad? Pues eso es lo que tenemos que hacer nosotros también, de eso se trata, ¿verdad? Sí, exacto, y entonces cuando el pueblo fiel de Dios deja de pecar, y entonces su cuerpo es idóneo para que la presencia del Espíritu venga a morar en él, y lo que siempre se ha hablado, entonces la unión de lo divino y lo humano. Correcto. Es correcto, muy bien, Orfa, gracias. Sigue, Pedro. Pero ellas, todas, exclusivamente todas las 7, ¿qué es lo que dicen? ¿Qué es lo que les interesa? Solamente se ha llamado tu nombre sobre nosotras y quita nuestro oprobio. Por eso, un evangélico dice, crees en Cristo y es salvo, pero puede estar con su cigarrillo, puede estar con su bebida alcohólica. Bueno, no me iría al extremo evangélico, ortodoxo, católico, pentecostal, sí. Adventista, todos. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Vuelvo a repetir. ¿Qué es lo que dicen las Escrituras? Apocalipsis 2:9. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú te dices que eres rico cuando no lo eres. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos, cristianos, adventistas, no lo son, mas son sinagogas de Satanás. Y digo que esto es tremendo. ¿Por qué? Porque muchos decimos lo que no somos. Decimos vivir lo que no vivimos. Decimos creer lo que no creemos. Porque nuestros hechos, nuestra manera de vivir, de comer, de pensar, de hablar, de predicar, dice lo que hay en nuestra mente y en nuestro corazón. Y eso confirma lo que somos en nuestro carácter. Y ahí es donde, perdóname, Pedro, no sé si os acordáis cuando hace 2 viernes o 3, yo creo que eran 2, ¿no? 2 viernes atrás decía yo que nosotros vivimos un estado de locura. Pero no nos damos cuenta, nos parece que vivimos en una sociedad donde la gente es racional y piensa y toma decisiones y está en sano juicio. Pero ¿qué acaba de decirnos Pedro? Que nosotros creemos justamente todo lo contrario de lo que no somos. Pues esto no es un estado de locura. Mirando desde la perspectiva divina, si tú te das cuenta que no estás bien, estás mal. Yo te estoy diciendo, ¿cómo estás? Y tú dices lo contrario. ¿Quién tiene razón aquí? ¿Se equivoca Dios? ¿O es que estamos nosotros
tan mal de la cabeza que ni siquiera no nos damos cuenta. Perdón por el inciso, pero creo que necesitamos darnos cuenta de cuál es nuestra auténtica realidad. Creemos pensar, creemos tomar decisiones, pero que estamos locos. Es que no entendemos. Dios habla y no le creemos. Mientras decimos que le creemos, pero no le creemos. Por eso estamos con la justificación por la fe. Necesitamos un cordero muerto eternamente. Porque no le entendemos, no le escuchamos. Dios habla, pero no le escuchamos. Perdón por el inciso, Pedro. Solamente queremos el nombre, queremos tu nombre. Claramente se dicen ser judíos, cristianos, adventistas, creyentes, pero no lo son. Es lo mismo que el mismo Israel literal como nación. Dicen ser judíos, pero la Biblia ¿qué dice? Que el verdadero judío es el que cree en Cristo Jesús. Y ellos no creen en Cristo. Ellos se alegran de haber matado al Mesías. Y por eso están esperando. El estado de locura, Pedro, ¿no? Claro. Lo que te decía antes, el estado de locura, ¿verdad? Es no entender a Dios. ¡Qué tremendo! Ellos están esperando a otro Mesías. A otro Mesías, uno de lejos. Pero el verdadero ya vino y ahora va a venir y los va a pillar de sorpresa. Porque igual pasa igual que como los mensajeros de la Odisea. Dios envía a sus mensajeros, pero esta gente está esperando a otros. No sé, estrellas que brillen, que no, gente inteligente. Yo te estoy mirando, Pedro, y te lo digo desde el principio, yo no tengo, hay unos aparatitos de esos que los youtubers lo tienen mucho y tienen aplausos y de todo. Yo estoy como el pingüino ahora. No, así estaría todo el rato, digo, pero qué tremendo, hijo mío, qué tremendo. ¿Cómo has conseguido otra vez? Me estás dejando impresionado, honestamente. El mono lo tengo saltando todo el rato. Yo escucho a unos y a otros y entonces yo voy condensando y o sea, esto no es cosecha solamente mía. Dice, la mía tampoco, ¿qué te crees? Ya. Yo también escucho, os he dicho muchas veces. Mientras trabajo escucho a uno, a otra, a mucha gente. Bueno, todos los sermones mayoritariamente de pastores que yo conozco suelen hacer lo que hago yo. No copio de pastores porque yo no escucho a pastores para inspirarme de ahí. Pero escucha, el Señor me ha dado un entendimiento para saber escoger lo que es lo correcto, lo bueno. Es importante lo que acabas de decir, porque esa es la justicia de Cristo, no soy yo, es Él. Porque el apóstol Pablo dice, examínalo todo y retén lo bueno. Yo cuando hay ciertas cosas que no son correctas, pues ya se me quitan las ganas de escuchar. A veces escucho para saber a qué conclusión llega esa persona. Está errada. Si en medio camino, yo ya le doy de un lado. Últimamente selecciono mucho. Cuando veo que está empezando por un camino, justificación por la fe y cosas por estilo, hasta luego, adiós. Se acabó. No tengo tiempo de perder. Lo siento, soy intransigente porque es que ya no me queda tiempo. Literalmente, no tengo tanto tiempo. Mateo en el capítulo 7, versículo 21-22 nos dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Y muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Hermanos, ¿no está esto claro? ¿Estamos de verdad representando a Cristo? ¿Vale la pena que nos llamemos cristianos? ¿O estamos quebrantando el mandamiento que dice no tomarás el nombre de tu Dios? Oh, qué tremendo es eso, Pedro. Qué tremendo es eso. Madre mía, no se me había ocurrido, ¿eh? Qué tremendo es eso. Porque no solamente aquellos que juran y dicen cosas con respecto al nombre de Dios, que le están tomando el nombre de Dios en vano. Ostras. También nosotros, al no vivir a la altura de la luz que Dios nos ha dado, estamos tomando el nombre de Dios en vano. Y termina diciendo el versículo 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor,
¿No profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Isaías 4:1 dice, en aquel día, ¿acaso no predicamos, no profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? ¿Qué dice Isaías 4:1? Claramente dice en la última parte, así quitar nuestro oprobio. No quiero leerlo todo el versículo porque ya lo he repetido muchas veces. Pero será que hay hermanos y hermanas en la iglesia, como en muchas otras iglesias, refiriéndome a la iglesia adventista, A las 7. a la Odisea, como en muchas otras iglesias, que profesamos el nombre de Cristo y predicamos y enseñamos y tenemos vigilias, etcétera, etcétera, pero nuestra vida está vacía. Dios sabe que somos falsos. Dice el Espíritu de Profecía en el Conflicto de los Siglos, página 437. Hablando de la actitud actual de los profesos cristianos para con el mundo, un notable periódico profano dice: insensiblemente la Iglesia ha seguido el espíritu del siglo y ha adaptado sus formas de culto a las necesidades de la actualidad. En verdad, todo cuanto contribuye a hacer atractiva la religión, la Iglesia lo emplea ahora y se vale de ello. Noten que la Iglesia, como las otras iglesias, están adaptando al mundo, porque lo que atrae a la membresía, en lugar de creer la verdad, ¿qué es? Pues lo que está en el mundo. Por eso los pastores, los maestros, tienen que adaptar sus predicaciones, sus A la predicas, iglesia, al mundo. claro. Entonces, el conflicto de los siglos sigue diciendo en la página 436. ¿Hay hasta qué grado esa amistad del mundo, que es enemistad contra Dios, es fomentada actualmente entre los que profesan ser discípulos de Cristo? ¿Cuánto no se ha alejado la Iglesia nacional de toda la cristiandad del modelo bíblico de la humildad, abnegación, sencillez y piedad? ¿Será que nos hemos alejado del... Esto es una pregunta que hago yo. ¿Será que nos hemos alejado del principio bíblico de la verdadera religión, del verdadero Cristo que debemos profesar? Hermanos, indiscutiblemente el libro de Isaías, capítulo 4, ha profetizado la condición del pueblo de una manera clara. Un hombre, Cristo, 7 mujeres, todas las iglesias, incluyendo la nuestra, profesando el cristianismo sin verdaderamente lo que dice ser. No practica, no vive, no predica las verdades presentes que el cielo nos ha dado. ¿Será que allí es donde Dios va a terminar la historia de la iglesia? Una pregunta que hago. No, hermanos. Después de todo lo que hemos escuchado negativo, ahora viene lo positivo, porque vosotros os adelantasteis por esa inquietud. Me imaginaba, pero vuelvo a pedir perdón de nuevo. Aquí está Tengo el mono sin educar. Aquí está la promesa para todos aquellos que son fieles en este tiempo del fin. Aquí está la promesa para ti, hermano, y para ti, hermana. En Isaías 4:2 dice: en aquel tiempo el renuevo, el remanente de Jehová será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza, como en la piedra de Daniel.
y honra al remanente de Israel. En el tiempo del fin, cuando la iglesia pareciera que está por caer, el versículo 2 de Isaías 4 profetiza que habrá un renuevo, un remanente, un grupo de personas fieles para hermosura y gloria de Dios. ¿No eres o quieres ser uno de este remanente fiel, de estos hijos que le llaman el renuevo, de esto que la Biblia le llama un resudio en el tiempo del fin? Ya lo somos. Que no nos quieren en sus iglesias, ya lo somos. Veamos lo que dice Pablo en Romanos 11, versículos 4 y 5. Pero, ¿qué le dice la respuesta divina? Me he reservado 7.000 varones que no han doblado las rodillas ante Baal. Y el versículo 5 dice, así también, aún en este tiempo, en el actual, en el que vivimos, ha quedado un remanente escogido según la elección de la gracia, según el Espíritu del Señor. Es interesante el 7.000, porque el 7.000 también se aplica a la totalidad de aquellos que en la última generación... Completo. Sí, un número completo, ¿verdad? Queridos hermanos, por más mal que esté la iglesia, como lo hemos dicho, por más mal que prediquen, por más que Satanás trate de desviar al pueblo de Dios, Dios tendrá un remanente, un residuo en el tiempo del fin para la gloria y la honra de Dios. Pedro, vamos a ser honestos. Lo tiene. Poquitos, sí, claro, pero ya está, ya está. Hay que reconocer la obra de Cristo. Claro. Es su trabajo y estamos aquí por él. Alabado sea su nombre, ¿verdad? La pregunta es, ¿estaremos en ese remanente? Patriarcas, Profetas y Reyes, en la página 431 a la 433, nos dice, los que sean fieles a Dios y al deber serán amenazados, denunciados y proscritos. Serán traicionados por padres y hermanos, parientes y amigos. Su única esperanza se cifrará en la misericordia de Dios. Su única defensa será la oración. La cuerda del camino angosto. Recuerden la primera visión. Esa cuerda del camino angosto. No tenemos nada ante la cuerda, el precipicio y el reino al otro lado. ¿Nos agarramos de la cuerda? ¿Saltamos o nos quedamos aquí? Ante este reto estamos. En Profetas y Reyes, página 444, párrafo 1, 2 y 3 nos dice, los momentos penosos que vivió el pueblo de Dios en tiempos de Ester caracterizan solo a esa, caracterizan solo a esa época. El revelador, al mirar a través de los siglos hasta el fin del tiempo, declaró, entonces el dragón fue airado contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Algunos de los que viven hoy en la tierra verán cumplirse estas palabras. Amén. Porque nosotros tenemos la esperanza de que Cristo está a las puertas y que Cristo va a venir muy, muy pronto. Por eso dice que algunos de los que viven hoy en la última generación en la tierra verán cumplirse estas palabras. El mismo espíritu. Algunos, Sí, algunos, no todos, algunos. Ezequiel 9. Sí. El mismo espíritu que en siglos pasados indujo a los hombres a perseguir la iglesia verdadera, los inducirá en el futuro a seguir una conducta similar para con aquellos que se mantienen leales a Dios. Aún ahora se están haciendo preparativos para ese último gran
conflictos. Recuerden dónde estaban los 7.000 escondidos por cuevas por ahí. ¿Qué es la cueva? Sus casas, Claro. su lugar donde habitan, ¿verdad? Y en las montañas y tal. En fin, pero eso es más literal, porque el tema de la montaña es escondidos en Cristo, en Dios, escondidos en Dios. Yo, en fin, eso ya lo hablaremos en algún otro momento, eso es una opinión más personal, ¿verdad? Pero de eso se trata, de los 7.000. Dice, el decreto que se promulgará finalmente contra el pueblo remanente de Dios será muy semejante al que promulgó Asuero contra los judíos, es decir, cuando estaba la reina Esther. Hoy los enemigos de la verdadera iglesia ven en el pequeño grupo, es decir, en el remanente que observa el mandamiento del sábado, un Mardoqueo a la puerta. La reverencia que el pueblo de Dios manifiesta hacia su ley es una reprensión constante para aquellos que han desechado el temor del Señor y pisotean su sábado. Satanás despertará indignación contra la minoría que se niega a aceptar las costumbres y tradiciones populares. Hermanos, nos estamos avecinando al cumplimiento de Isaías capítulo 4, versículo 2, que a pesar de la condición de la iglesia, Dios tendrá un renuevo, un remanente fiel que dependerán de Dios, de la palabra y la oración, aunque todos vengan contra ellos. La promesa es que habrán, como en los días de Esther, en nuestro tiempo, algunos de los que viven hoy en la tierra verán cumplirse estas palabras. Amén. Y dicen que no seguirán las tradiciones populares. Eso lo acabamos de leer. ¿Estaremos nosotros entre este remanente que Dios está buscando? Espero que la respuesta sea amén. Amén. Noten que la profecía dice este remanente de Isaías 4:2. No será cualquier remanente escondido y solamente perseguido. Vendrán las persecuciones. La mayoría se pondrán en contra. Sin embargo, este remanente triunfará porque dice, en aquel tiempo el renuevo, el remanente de Jehová, será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra al remanente de Israel. Por eso el Señor en el libro de Sofonías, capítulo 3, versículos 12 y 13 dice, y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, los cuales esperarán en el nombre de Jehová. Humilde y pobre, ¿eh? Sí. Atentos. Humilde y pobre, lo recalco, porque Sí. mucha gente huye como del demonio cuando le dice estas cosas. Humilde Pero y es pobre. necesario, porque eso implica el hecho de que nosotros ya no queremos nada de este mundo. Nosotros queremos confiar plenamente en Cristo porque sabemos que la auténtica riqueza, todo lo que necesitamos, es Él. Donde Él esté, si estoy yo, ¿qué más necesito? Por eso el versículo 13 sigue diciendo, el remanente de Israel no hará iniquidad, es decir, injusticia, ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa. Para sintetizar, no saldrá de escrito está. Es como venció Jesús. De eso está hablando. Nosotros nos quedamos con escrito está. Punto. Porque sigue diciendo el versículo, porque ellos serán apacentados y dormirán y no habrá quien los espante. ¿Por qué? Porque tendremos a nuestro Señor. Y estos son los 144.000, porque no habrá engaño en sus bocas, no habrá mentira en su boca, no habrá injusticia, no habrá iniquidad. Por eso ese remanente es los 144.000, que ellos tienen que llamar a una gran multitud. Este remanente, este renuevo, finalmente en Cristo, triunfará sin iniquidad, con el carácter, la gloria y la imagen de su Creador.
Amén. Y el mundo lo verá. El mundo eso lo verá. ¿Por qué? Porque Dios lo ha prometido y eso se tiene que cumplir. ¿Qué nos queda realizar hoy? Ser fieles, comer el pan del cielo, es decir, el maná, depender del mensaje, de las doctrinas, de las verdades, de la justicia, el carácter de Cristo, de Dios, de su palabra. Pedro. Vamos a señalar correctamente. Depender de Cristo. Depender de Cristo. Él me da discernimiento, Él me ayuda a entender lo que es verdad de lo que no es. Él me coloca en condiciones, situaciones, coyunturas que conviene. Esa es nuestra dependencia. Cristo. Nuestra dependencia como pueblo de Dios, por supuesto, que es Cristo, pero Cristo nos ha dejado dos fuentes. La palabra de Dios y el espíritu de profecía. Para sintetizar. También dice que no solamente será para hermosura y gloria, sino que la tierra dará su fruto. ¿Qué quiere decir esto? Los 144.000. No, los 144.000 es el remanente. Pero los 144.000 dice que darán su fruto. Es esa gran multitud que habla Apocalipsis 14. Quiere decir que lo que hoy la Iglesia no ha logrado impactar al mundo con las verdades de Cristo, con las verdades del tiempo del fin, con las verdades del Evangelio, con las verdades de salvación, este remanente convertido, lleno del Espíritu, dará a conocer todas esas verdades contra todo obstáculo. Por eso, Isaías 60, versículo del 1 al 3, dice: levántate. ¿Qué quiere decir eso? Mensaje para hoy. Resplandece, que ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti, sobre el remanente. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad los pueblos, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria y andarán aquí me he equivocado escribiendo, andarán los gentiles a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Este personaje sobre ti, en Isaías 61, es el remanente de la iglesia en el tiempo del fin, que dice a Isaías capítulo 4, versículo 2. Reflejará la hermosura del cielo, de Cristo, del Espíritu de Dios, su imagen, su gloria, y se dará a conocer por medio de quién, de sus hijos. ¿Qué ocurrirá? Porque he aquí, como dice el versículo, porque he aquí tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad los pueblos, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria y andarán los gentiles a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Esto es lo que viene, queridos hermanos. Esto es lo que Dios va a realizar. Su iglesia triunfará con los fieles, con el remanente que hoy lucha en Cristo. Hermanos, Isaías 27:6, que ya no sé si lo leímos, creo que sí, con respecto a la tierra dando sus frutos, Dios tendrá como cuando Jacob echará raíces, florecerá y echará renuevos en Israel, y la faz del mundo se llenará del fruto, es decir, la gran multitud. Así es, hermanos, y así es, queridas hermanas. Aunque hoy día todas las iglesias, incluyendo la nuestra, solo quieren el nombre de Cristo, fabricar su pan y hacer su propia ropa, su propia doctrina, su propia justicia y su propio carácter. Dios está buscando, está formando y está por dar a conocer un remanente. Quiere decir que Cristo, de un momento a otro, cuando menos nos lo esperemos, Cristo se presentará como ladrón en la noche. Un renuevo de Isaías 4:2
para la honra y la gloria de nuestro Dios. Y espero que hoy este mensaje nos invite primero a consagrar nuestras vidas a Dios. Amén. Segundo, a tomar en serio nuestra vida espiritual. Tercero, a depender de su palabra, la Biblia y el espíritu de profecía. Y cuarto y último, que podamos tomar una decisión de ser verdaderamente sus hijos, su pueblo, su remanente. Ese es mi deseo y oración para que todos los que estamos aquí presentes podamos estar en ese residuo, en ese remanente que dará ese fuerte pregón. Ese Amén. deseo para cada uno de los presentes. Amén. Amén. Hasta aquí el estudio. Voy a cerrar la grabación aquí, aunque podemos continuar con alguna que otra pregunta, ¿vale? Para el público.